Bienvenidos. En esta sesión vamos a crear una aplicación para poder acceder a la base de datos interna de teléfono SQLite, ¿no? En esta parte lo que hacemos es configurar básicamente nuestro entorno de desarrollo, elegir una actividad en blanco y ponerle como siempre nuestras iniciales al final de la actividad. Para esto nos vamos a valer de una clase ayudante que le vamos a llamar DBHelper. DBHelper es una clase que debe extender obligatoriamente, ¿sí?, de otra clase que se llama SQL Helper. Esta clase adicionalmente debe ser implementada, por lo cual vamos a tener dos métodos, ¿sí?, que es onCreate, onAgrade, y debemos también implementar un constructor. Luego de eso declaramos todas nuestras variables al inicio de la clase. En este caso me interesa saber a mí el nombre de la base de datos, que va a ser estudiantes.db, ¿sí? Adicionalmente necesito el nombre de la tabla. Si ustedes pueden ver, hay una declaración que es public static final string, y esto se repite porque en este caso son valores que no van a cambiar dentro de mi configuración a menos que explícitamente en desarrollo yo los cambie. El nombre de la tabla va a ser semestres, y luego de eso comienzo a detallar las columnas de la cual componen a la tabla. Entonces, como primer columna tengo un campo identificador. Como segunda columna voy a tener el nombre del estudiante. Como tercer columna voy a tener el apellido del estudiante. Y como cuarta columna voy a tener el semestre del estudiante. Si bien está declarado como string, dentro de la base de datos este campo va a ser de tipo entero. Ahora, la declaración que he hecho es simplemente para mantener en programación el nombre de la base de datos, el nombre de la tabla y el nombre de las columnas. Seguido a esto, en cada uno de estos parámetros, SQL Database le voy a cambiar como DB, ¿sí?, y voy a modificar el llamado al método superior del constructor actual. En este caso voy a colocar como parámetros DBNombre, voy a colocar null y mi versión de base de datos, que es 1. En el método onCreate voy a llamar al método db.execSQL, en el cual voy a utilizar un método especial de la clase string que se llama format, y voy a proceder a crear un query SQL con, en este caso, las definiciones create table. Si ustedes pueden notar, existe un carácter especial que en este caso es %s. Quiere decir que una variable string va a reemplazar ese carácter, ¿sí? Pueden consultar la documentación del método string format para más información. Lo que estoy haciendo es creando una tabla. En %s se va a reemplazar el nombre de la tabla, que en este caso lo contiene la variable dbNombre, perdón, tabla nombre, que es semestres. Y lo que estoy haciendo es declarar campos, ¿no? ID entero, clave primaria, autoincremental, y luego de eso encuentran %s, que en este caso corresponde a las siguientes columnas, ¿no? Lo que hablaban. Luego de declarar mi query SQL, lo que hago es declarar los nombres de las variables que tengo, ¿no?, seguido por coma, tabla nombre, coma, ID no porque lo he puesto, si ustedes ven, estático, así que voy a comenzar de la columna 2, coma, col 3, coma, col 4. En este query tienen que tener en cuenta de que hay un pequeño inconveniente después de integer, ¿sí? Ahí falta cerrar paréntesis, ¿sí? El método onAgrade va a funcionar cada vez que el número de versión, que en este caso es 1, cambie, se modifique. Y el método onCreate funcionará, ¿sí?, cada vez que se cree la estructura de la base de datos SQLite dentro del teléfono.
de manera que en onAddGrade, para que el método se implemente correctamente, yo tengo que hacer un drop table para, en este caso, eliminar la tabla si es que existe, mi tabla se llama semestre, y luego volver a llamar al método onCreate para que se vuelva a crear con la nueva estructura y con una nueva versión. ¿Sí? Luego en DBHelper lo que hago es valerme de SQL Database para crear un objeto DB y indicarle que quiero que la base de datos esté disponible, en este caso para modificación, y dejo únicamente como parámetro el contexto. Luego regreso a mi actividad principal. ¿Sí? Yo he declarado arriba un objeto, ¿sí?, que se llama dbSQLite, en el cual en el método onCreate de la actividad lo inicializo. Arreglo el error, ¿sí?, agrego el paréntesis y mando a correr el proyecto. Hay una herramienta que se llama Android Device Monitor que me permite a mí en tiempo de desarrollo observar todos los archivos que en este caso están en ejecución dentro del teléfono. O sea, puedo acceder al sistema Linux dentro. Entonces, los datos o las bases de datos también se pueden revisar, ¿no? Veo que la aplicación ha corrido satisfactoriamente, voy a ponerla a un lado. ¿Sí? Regreso al Device Monitor de Android. ¿Sí? Y voy a buscar las aplicaciones que en este caso están en la carpeta Data. ¿Sí? Luego de la carpeta Data busco nuevamente la carpeta Data y luego busco el nombre del paquete de mi aplicación, que en este caso es con.faxi SQLite-dt. Y dentro va a estar mi base de datos. Ustedes pueden verla. Adicionalmente yo puedo exportar esa base de datos al sistema de archivos. ¿Sí? Voy a ponerla en mi escritorio. Una vez que estoy en el escritorio, lo que voy a hacer es revisar la data en un componente de Chrome que se llama Jade. ¿Sí? Busco mi escritorio, abro la data y lo que voy a tener muy probablemente es la estructura. Y en el lado izquierdo tengo la tabla que se llama de semestres y tengo mi estructura de ID, nombre, apellido y semestre. ¿No? En este componente yo puedo interactuar, yo abro el componente y puedo agregar datos. En este caso voy a agregar mi nombre y voy a ubicar que estoy en cuarto semestre. ¿Sí? Voy a agregar un nuevo valor que se llama Mayra Cedeño, está en cuarto semestre. ¿Sí? Y así puedo ir, en este caso, agregando más información, pero lo que quiero en este momento es demostrar que está bien. Seguidamente vamos a revisar el método insertar, cómo yo ingreso datos a una base de datos. Entonces voy a valerme del formulario que tengo, voy a hacerlo en un relative layout, voy a hacerlo muy rápido y muy sencillo. ¿Sí? Voy a agregar un label o un text view al cual le voy a poner nombre, que es el nombre del primer campo. Mi ID va a ser lbl nombre y así lo voy a hacer con el resto de, en este caso, controles. ¿Sí? Bien, aquí al momento de agregar me he equivocado, así que más adelante ustedes podrán observar cómo yo elimino esos labels que estuve poniendo por error y los reemplazo, en este caso, con un edit text. ¿Sí? Entonces sigo poniendo los labels. Tengo el label de nombre. Tengo el de apellido. ¿Sí? Tengo que también tener un label por semestre. ¿Sí? En este momento voy a colocar el edit text de nombre. Por las propiedades del relative layout no me deja configurarlo. Lo voy a dejar tal cual porque el motivo de la práctica es, más que el diseño, es ver cómo funciona una base de datos interna en el teléfono.
Entonces le coloco txt nombre, al siguiente control le coloco txt apellido, ¿sí? Le doy doble clic de manera que aparezca las propiedades, ¿sí? Me agrego un nuevo label que en este caso me va a servir para semestre. Txt semestre. En este caso el edit text le voy a cambiar porque he puesto txt semestre también en el label, me he equivocado, así que le voy a corregir, le voy a poner en el label lbl semestre, ¿sí? De manera que todo quede acorde a los controles. Una vez que tengo eso, voy a agregar mi método onClick para agregar un botón que se llama insertar. Perdón. Voy en este momento a la clase helper y voy a tener un método insertar que devuelve un boolean para saber si es true es porque he insertado, si es false ha habido un problema. Y como parámetros lo que hago es recibir, ¿sí?, los campos de mi tabla, semestres, que en este caso son nombre, apellido y semestre. ¿Sí? Inicialmente puedo ponerle string, pero el campo en la base de datos interna está definido como integer, entonces yo puedo utilizar integer. Ahora, más adelante ustedes van a ver que yo cambio integer por int, porque en este caso es la forma estándar de manejar un entero. Integer como clase sirve con sus métodos para otras cosas, ¿no? Entonces me copio nuevamente la definición de la base de datos para hacerla escribible o modificable, ¿sí? Y igual dejo como estaba el constructor del DBHelper. Seguido utilizo una clase que se llama ContentValues. Esta clase ContentValues me permite a mí asignar todo lo que tiene que ver con las variables y sus valores. En ContentValues yo voy a colocar todo lo que tenga que ver con los valores de las distintas columnas. La columna 1 no la ingreso porque, como ustedes vieron, es una columna autoincremental. Entonces comienzo desde la columna 2, que es el nombre, ¿sí? Seguido de eso voy a colocar la columna 3, ¿sí? Arreglo la definición del objeto, columna 3, el apellido, content values, con la columna 4, ¿sí? Y el método put es dinámico, es decir, no tengo que indicarle que es un entero, es un string, es un boolean, porque él va a definirlo según el tipo de dato del parámetro, ¿sí? Finalmente utilizo una variable long para el resultado, porque el método dbInsert, ¿sí?, me devuelve una variable numérica long, ¿sí? Entonces defino la tabla donde voy a insertar y le defino mis parámetros a través de este objeto content values. Bueno, defino un null, coma, content values. Finalmente, comparo si el resultado es igual a -1, quiere decir que no hubieron un resultado positivo, ¿sí? O sea, no se insertó la data por algún error, retorno falso, de caso contrario, retorno true. Con eso he terminado mi método de insertar. Luego de esto voy a agregar un botón. Este botón se va a llamar btn, va a tener como texto insertar y el nombre del botón va a ser btn insertar. En mi clase Java voy a definir todos los objetos edit text que son necesarios para la inserción de datos, como están el txt nombre, el txt apellido, el txt semestre, ¿sí?
Y voy a definir también mi botón que se va a llamar btn insertar. ¿Sí? En este caso el mensaje que me indica es que no hay una referencia, así que agrego la referencia de la clase botón y voy a agregar un método que va a ser público, que va a servir para capturar el evento click del botón insertar. De igual manera, agrego la referencia de view, me voy a text, la propiedad del botón Android onClick, y lo que hago es ligar el método insertar click. Luego, en el método insertar click, básicamente lo que voy a hacer es capturar, ¿sí? En este caso lo que el usuario ingresa en el txt nombre a través del método findViewById. Capturo el txt nombre, utiliza la misma técnica con txt apellido, y de igual manera con txt semestre. Finalmente, lo que voy a hacer una vez que tengo ya las variables de los edit text es llamar, ¿sí?, al método, en este caso que me hace la inserción, ¿sí? Como ustedes recordarán, el método retorna un true or false, ¿sí?, de manera que ocupo una variable booleana que se llama está insertado, llamo a través de mi objeto al método insertar, ¿sí?, el objeto debe SQLite y le envío los parámetros. De igual manera, aquí tengo un pequeño error que se los digo a prioridad, es que luego del método getText de cada uno de los controles se debe colocar el método toString, ¿no? Como el último parámetro semestre es de tipo entero, yo lo que hago es convertirlo a través del método integer.parseInt. ¿Sí? Como pueden ver, en este caso me está dando un error y es básicamente por la forma en que está definido. Ahora, adicionalmente a esto, lo que hago yo es cambiar, o sea, me doy cuenta de que los enteros se manejan con int, voy al método insertar y cambio a int. Regreso nuevamente a la clase y vuelvo a escribir el método y sus parámetros. ¿Sí? Al final, igual vuelvo a utilizar el método parseInt para convertirlo. ¿Sí? Y me doy cuenta del error y lo que hago es agregar al final de getText el método .toString. Entonces, si está insertado es igual a true, yo le mando un mensaje al usuario indicándole de que los datos han sido insertados. Caso contrario, le indico también al usuario que ha habido un error al momento de insertar la información. Una vez que tengo ya codificado estos métodos, puedo mandar a emular el proyecto
Hay una actualización de la captura de pantalla y voy a proceder a ingresar información. Y me muestra que los datos han sido ingresados. Si me voy al monitor de Android, ¿sí? Bueno, me dice que ya está corriendo, así que lo voy a cargar. Voy a exportarme la base de datos. ¿Sí? Le voy a poner otro nombre. Voy a utilizar nuevamente el componente del browser que se llama Jade. Voy a cargar la base de datos y voy a verificar que el dato que ingresé a través del teléfono se encuentra allí. Como ven, es una base de datos nueva. ¿Sí? Abro mi tabla semestre y ahí está efectivamente Juan Castro de quinto semestre. El siguiente método que vamos a realizar es un método que sirve para ver todos los registros que se encuentran actualmente en el teléfono. Entonces para eso agregamos un nuevo botón y de aquí en adelante ustedes seguirán solos el código para de alguna manera revisar la documentación y ver cuáles son los métodos y funciones que se utilizan hasta la siguiente clase que hagamos la explicación.